en este computador. Listo, entonces a partir de este momento ya estamos grabando la videoconferencia. Bienvenidos todos los compañeros pues, de estadística y los que vayan llegando al grupo. Gracias por asistir. Les comentaba ahorita que vamos a ampliar, Harold, el plazo para la entrega de las tres actividades que tenemos en la unidad correspondiente a medidas de dispersión, es decir, la unidad número 3. Tenemos 2 exámenes o 2 actividades pues, evaluativas y un tallercito. Vamos a dejar las 3 actividades con una fecha máxima de las 23 horas de este domingo 25 de noviembre, para que quedemos pendientes únicamente de la última unidad, de la cual se programará entonces un encuentro presencial en la universidad y una videoconferencia igual que esta, para que podamos pues cómo avanzar. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia y vamos a hablar hoy de las medidas de dispersión. A ver, en este curso de estadística, recuerden que hablábamos precisamente que el objetivo de la estadística descriptiva es el de describir y permitirme describir situaciones que se hayan investigado, datos, conjuntos de datos, información estadísticamente. Entonces, inicialmente vimos lo que eran las tablas de distribución de frecuencia como una primera medida que nos permitía organizar y estructurar un poquito más esa información de la cual nos íbamos a servir para hacer conclusiones e inferencias en un futuro. Luego vimos lo que eran las medidas de tendencia central, que lo que pretendían precisamente era analizar cómo se comportaban esos datos, es decir, analizábamos medidas como la media, la mediana, la moda, y con ellas pretendíamos entonces establecer valores que nos permitieran describir ciertas características de esos datos. Ahorita cuando hablamos de las medidas de dispersión, como el nombre lo dice, la dispersión me da cuenta de qué tan difuminados están esos datos, qué tan separados entre sí, y es una medida interesante, o no es una medida interesante, las medidas de dispersión, que me van a permitir conocer o identificar qué tan valiosa es la información que encontré en la media, por ejemplo. Entonces, yo puedo tener un conjunto de datos y de ese conjunto de datos encontrar una media aritmética, una media simple, pero pues quedarme esperando o suponiendo que esa media es una buena representación de los datos, pero no necesariamente. En muchos datos están tan dispersos, hay tanta variabilidad, esa es la palabra, variabilidad, que esa media o esa, dato de medida tendencia central que encontré no son unos buenos datos que me permitan representar a esa población. Entonces, primero, pues tendríamos que entrar a mirar, bueno, ¿y cómo me doy cuenta si esa media es un buen o no es un buen dato? Entonces, en ese sentido, estas son las medidas de dispersión. Vamos a partir de un ejemplo muy sencillo, incluso un poco similar al que hay en el aula, pero bueno, este es un ejemplo propio, digamos que lo inventé en este momento pues para el ejercicio. Y se desea hacer un estudio sobre el índice de masa corporal que tienen las estudiantes mujeres de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia durante el semestre 2018-2. Es decir, alguien intuye que las mujeres del Colegio Mayor de Antioquia están un poquito pasadas de kilos, entonces se pretende hacer precisamente un estudio de cómo está esa masa corporal entre las estudiantes mujeres, de cualquier semestre, de cualquier carrera. Entonces, lo que acabamos de ver ahí, pues es básicamente la población en la que se va a pretender hacer ese estudio. ¿Cuál es nuestra población? Pues la población son todos los estudiantes de sexo femenino de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia durante el semestre 2018-2. Como esa población es tan grande, tan gigantesca, porque pueden haber muchas mujeres, no sé cuántas, pero son muchas, y de pronto no contamos con los recursos para poder llegar a cada una de esas mujeres y tomar las mediciones, entonces hacemos lo que se conoce como un muestreo, es decir, elegimos una muestra, un conjunto, un pequeño grupo de mujeres que estén en esa población y sobre las cuales se aplicaría el estudio. Recuerden que, como decíamos en nuestras primeras reuniones, esa muestra que yo elijo, tiene que ser una muestra representativa y aleatoria. ¿Por qué representativa?
porque representa esa población, es decir, de alguna manera, obviamente, esas mujeres que yo elegí, pues van a hacer una buena representación de todas las mujeres que hay matriculadas como estudiantes en la institución Colegio Mayor de Antioquia durante ese semestre. Y aleatoria, ojo con esto, compañeros y compañeras, porque todas las mujeres de la institución tuvieron la misma probabilidad de haber sido elegidas. Es decir, esa muestra se elige al azar. Entonces uno me pregunta, bueno, ¿y cómo la elijo al azar? Pues no sé, de pronto metiendo todas las personas en una bolsita y sacando 20 o 30 papelitos al azar. Entonces esa sería una manera de que la muestra fuera aleatoria. Igual hay métodos estadísticos e incluso en el Excel se puede hacer una elección al azar de una cantidad de datos de un grupo N de datos. Pero bueno, incluso la pregunta sería, bueno, ¿y qué tipo o cuál es el tamaño correcto de mi muestra? Es un tema de pronto que no nos atañe en nuestro curso. Hay métodos matemáticos que me permiten definir concretamente cuál es el tamaño de la muestra a partir del porcentaje de, digamos, de confianza que yo quiero tener en el estudio. Entonces, supongamos, es un ejemplo, supongamos que para nuestro caso nosotros elegimos una muestra de 17 mujeres. 17 mujeres que están matriculadas en la institución en cualquier programa durante el semestre 2018-2. Y a esas, cada una de esas 17 mujeres se les midió la masa corporal, es decir, lo que vulgarmente llamamos el peso, que no es el peso, sino la masa. Y encontramos, por ejemplo, que la primera mujer tiene un peso, una masa de 52.6 kilogramos, aquí está especificada, la segunda de 48.2 y así sucesivamente hasta llegar a la persona, a la mujer 17, con una masa corporal de 47.9 kilogramos. ¿Listo? Aquí incluso tenemos una variable pues cuantitativa, es numérica, es continua, miren que no son valores exactos porque yo hubiera podido simplemente medir el peso en kilogramos exactos. Sería, que la primera tuvo 52, la segunda tuvo 48, pero pues me parece más correcto mirar incluso como una variable continua, porque igualmente nuestra masa pues nunca va a ser exacta en kilogramos, pero bueno. Ahora, ¿cuáles son las medidas de dispersión que nosotros vamos a analizar durante esta unidad? Pues van a ser básicamente 4. El primero es el rango, el segundo es la varianza, la desviación y el coeficiente de variación de Pearson. Son 4 números o 4 valores que me van a permitir, digamos, como les digo yo, identificar qué tanta dispersión o variabilidad hay en los datos, en la muestra que elegí para este estudio que estoy haciendo entre las mujeres. Las medidas de dispersión entonces muestran eso, la variabilidad de una distribución. ¿Listo? Y esto lo indican a través de un número. ¿Listo? Si las puntuaciones de esa variable están muy alejadas de la media, entonces eso de pronto es lo que pretendemos determinar a través de las medidas de dispersión. Porque si los datos que yo tengo están muy lejanos de la media, es porque tienen mucha variabilidad, mucha variación, están muy dispersos y por ende esa media pues no es un valor que me vaya a representar correctamente esa población. Es decir, cuando mayor sea ese valor de rango o de varianza o de desviación o de coeficiente de variación, mayor va a ser la variabilidad, es decir, menos homogénea es la muestra. Es como si yo les dijera, en el estudio que estamos haciendo, si ahorita encontramos que la varianza y la desviación estándar son muy altas, entonces estaremos diciendo, lo que pasa es que en el colegio mayor entonces tenemos mujeres muy, muy delgadas, pero mujeres muy, muy, muy robustas. Entonces esa variabilidad tan grande, esas diferentes tipos de datos de masa corporal hacen que los estudios se vuelvan un poquito más complejos. Entonces eso es lo que vamos a determinar aquí. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Harold, Milena, Mariana, bienvenida. Johanna, que por ahí veo que entró. Entonces hasta ahí vamos bien. Simplemente estoy explicando hacia lo que, digamos, vamos a apuntar. Muy bien. Vamos entonces para nuestra primera medida de dispersión. Es una medida que de pronto no nos va a decir mucho,
es el rango, simplemente nos dicen que el rango o recorrido pues es una diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Es decir, me va a dar una idea de, digamos, desde dónde hasta dónde están en este momento los datos que yo tomé. Entonces, si aquí vemos, por ejemplo, nuestra muestra de 17 chicas, bueno, aquí incluso, digamos que suprimí, me va a ir a formato de celdas y el número, y efectivamente vamos a decirle que nos muestren una cifra significativa después de la coma. Entonces, en este caso, chicos, pues yo lo que tengo que identificar para poder calcular el rango o el recorrido es cuál es el dato más grande y cuál es el dato más pequeño. En otras palabras, cuál es la masa corporal de la mujer más delgada que hay como estudiante en el colegio mayor, y cuál es la masa corporal de la mujer, digamos, un poquito más gordita o más robustica que haya en la institución. Eso también lo podemos hacer con un Excel. Aquí yo lo identifiqué, el 47.2 es el dato menor, es decir, es digamos, la mujer con el menor peso o masa corporal, y el 68.4 es la mujer que tiene el mayor peso de esa muestra. Y usted dice, bueno, y si yo tengo muchos datos, muchos datos, pues hay una manera sencilla digamos, de poder hacer eso, y es seleccionamos todos nuestros datos y nos vamos para datos precisamente, y le decimos a los datos que nos los ordene, y le decimos simplemente ordénalo por valores, aquí, discúlpenme, ordenar por valores, y vamos a decirle, discúlpenme un momentico, vámonos para acá, señalamos, le decimos ordenar. A ver, aquí se me escondió esta celda. Vamos a señalar la columna a través de la cual quiero que ordenemos, y le decimos que me la ordene, o sea, de menor a mayor o de mayor a menor. Dígame que me lo ordene de menor a mayor. Entonces, obviamente, le decimos aceptar, y observen que ya nos coloca el primer dato, que es el menor del primero, y el último dato, que es el mayor bueno, aquí hay un errorcito, es 76.5. Miren el error que era el que estaba yo. Entonces, haciéndolo de esta manera, identifico que digamos, el dato más grande, o sea, la mujer con el mayor peso, es de 76.5 kilogramos, menos la mujer con el menor peso es de 47.2 kilogramos. Listo. En este caso, básicamente entonces podemos decir que 76 kilogramos, 76.5 kilogramos, menos 47.2 kilogramos, eso me da, hagamos la resta aquí en la calculadora, 76.5 menos 47.2, eso me da 29.3. 29.3. ¿Qué me indica ese rango? Me indica la mayor diferencia que yo puedo encontrar entre las masas corporales de las chicas a las cuales les apliqué la medición. Es decir, la máxima diferencia, la más grande entre dos personas, entre dos mujeres de esa muestra es de 29.3 kilogramos. Porque miren que la que pesa menos pesa 46.8, y la que tiene la mayor cantidad de masa muscular es de 76.5. Ahora, digamos, la ventaja del rango es básicamente el fácil cálculo que tiene. Como ustedes se pueden apreciar, es simplemente una resta. Al dato mayor le quito el dato menor, y eso me da pues precisamente ese rango o ese recorrido o esa diferencia máxima que yo pueda tener entre los datos que recogí en mi muestra. Esa es básicamente pues nuestra primera medida de dispersión. Si este valor es muy grande, pues yo empiezo a intuir que pues la variabilidad o la dispersión de los datos pues va a ser mucho, pero si ese valor es pequeño, pues también puedo empezar a pensar en eso. Sin embargo, surgen preguntas interesantes como, bueno, ¿y cuándo sé yo que el número es grande? ¿O cuándo sé yo que el número es pequeño? ¿Cierto? Entonces, miren que ahí únicamente utilizando el criterio del rango recorrido, pues no voy a tener, digamos, una certeza de qué tanta variabilidad. Sin embargo, ya es un dato que nos permite pues empezar a pensar y a intuir
si realmente hay variabilidad entre los datos. Es decir, si las mujeres matriculadas como estudiantes en el Colegio Mayor de Antioquia, en este caso para nuestro ejemplo, tienen muy diversos pesos y hay unas mujeres muy delgadas y hay unas mujeres muy robustas. ¿Listo? Muy bien, esa es nuestra primera, digamos, medida de dispersión, el rango o recorrido. Volvámonos y miremos lo que es la varianza como tal. Entonces, ¿qué es la varianza? Nos dicen que la varianza es una medida de dispersión, obviamente, que representa la variabilidad de una serie de datos, pero ya con respecto a la media. Es decir, en este caso, cuando yo voy a hablar de la varianza, necesariamente tuve que haber calculado la media o promedio aritmético previamente. ¿Qué ventaja tiene, digamos, la varianza en este caso? Pues ya es un dato que me va a permitir a mí comparar una medida de tendencia central como la media o promedio aritmético con respecto precisamente a lo que es la variación y la dispersión del dato. Entonces, primero necesitamos calcular la media o promedio aritmético. Ya sabemos que la media, que se denomina con X barra, es una sumatoria desde el primer dato hasta el último. O sea, por eso decimos sumatoria de desde igual 1 hasta n de todos los x sub i, dividido el número de datos. Observen que aquí lo calculé. En este caso, calculamos aquí, observen aquí, toda la sumatoria de estos datos, de A53 más 48 más 65 más hasta llegar al último dato, que en este caso era 48. Aquí están todos los daticos. Dividido el 17. Eso me da 984 dividido 17 y eso me da 57.88 kilogramos. Es decir, que en este momento el promedio de la masa corporal de las estudiantes mujeres del Colegio Mayor de Antioquia matriculadas como estudiantes en este semestre es de 57.88 kilogramos. ¿Qué se espera, chicos? Harold y Milena, Mariana, ¿qué se espera? Que esa media realmente represente la población, es decir, que en realidad la mayoría de las mujeres que cumplen esa condición tengan una masa corporal que esté muy cerquita a esos 57.88. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Empecemos. Primero, vamos a calcular la varianza, perdón. Recuerden que la varianza se calcula de esta manera. La varianza se representa con S cuadrado, un S a la 2, y se calcula como una sumatoria desde igual 1 hasta n de ¿qué? De la diferencia de cada dato con la media elevada a la 2, dividido la cantidad de datos menos 1. Observen que eso no es tan horrible. Vamos a calcular esta diferencia. Cada dato menos la media. Ya encontramos la media, ¿cierto? ¿Cuánto fue la media? Ya la voy a señalar aquí con un color amarillo. La media es 57.88, que fue este dato que encontramos aquí. Ahora usted me dice, profe, ¿y siempre hay que hacer eso? No hay que hacerlo. Miren, el Excel no lo deja. Si yo coloco igual, miren, voy a hacer esto un poquito más grande para que podamos observar. Yo coloco aquí igual, me voy para los datos. Por defecto siempre las fórmulas me aparecen una de promedio o media. Me dicen, ¿de qué datos quieres calcular la media? De todos estos. Lo señalo y me aparece... Perdón. Aquí espera un momentico que hice algo mal. Igual, escribo promedio y señalo todos mis datos, los 17. Y efectivamente 57.88, es decir, esta sumatoria y todo esto que yo hice aquí, pues obviamente lo resolvemos fácilmente con el Excel. Entonces, como ya tenemos la media, vámonos a calcular este dato. Voy a borrarlo. ¿Este dato cuál es? Este dato es el dato, cada dato menos la media. Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Activo la ventana con el igual y digo, voy a restar al primer dato, le voy a restar la media, o sea, esta celda, ¿sí ven? Ok, me quedó 5.28 negativo, porque en este caso el dato está por debajo de la media. Quiere decir que esta mujer, la primera,
que tiene una masa de 53 kilogramos, voy a incluso activar aquí también los valores completos, 52.6, pues está por debajo de la media. Una mujer que está por debajo de la media. Ahora, ¿cómo hacemos para pegar la fórmula aquí? Si yo pego la fórmula no me va a dar porque yo cogí un valor absoluto aquí. Entonces, hacemos lo siguiente. Simplemente en este valor vamos a poner que este valor de la media es un valor absoluto y lo ponemos poniendo un signo de pesos en la celda y en la fila y la columna. Listo. Eso me indica que yo ya puedo pegar tranquilamente mi fórmula y me va a copiar la fórmula siempre. Entonces, aquí, ¿qué hice? Resté 48.2 menos la media, eso me da negativo, quiere decir que esta segunda mujer también está por debajo de la media. Esta, la tercera, 65.4 menos la media, me da positivo, quiere decir que esta señora está 8.22 kilogramos por encima de la media, está como gordita. Y por ejemplo aquí, digamos que esta, miren, la décima, ¿cuánto está por encima de la media esta señora? 18 kilos. Se nota que se toma la sopita, entonces pues mire que ya me va dando un dato. Ahora, como es la sumatoria desde igual 1 hasta n de la diferencia del dato menos la media a la 2, entonces aquí lo que vamos a hacer es elevar a la 2. Elevemos a la 2. ¿Cómo hacemos para elevar a la 2? Activamos, nos vamos para una función que se llama potencia. Decimos que queremos elevar a la 2 esta fórmula. Potencia va a ser a la 2, chaque, listo, ahí quedó ya. Y pegamos toda esa fórmula. Si quieren podemos incluso en formato de celdas, digámosle que no nos muestre sino una cifra significativa. Ahí está. Listo, entonces ya tengo toda esta xy menos x barra a la 2 me dio este valor, listo, de cada uno de los datos. Ahora vamos a hacer la sumatoria, miren, la sumatoria. ¿Cuánto es la sumatoria? Sumemos todos estos valores, me da 1.364,59. Y si ese valor, 1.364,59, lo dividimos entre 16. ¿Y por qué 16? ¿Cuántos son los datos? 17. Pero aquí me dicen que a los datos le resté 1, n-1, o sea 16. ¿Cuánto me da eso? Me da 85.29 kilogramos. Entonces usted me dirá, listo, profe, o sea que la varianza de ese conjunto de datos, en este caso es de 85.29. Realmente la varianza a mí no me informa mucho. Yo necesito la varianza es porque yo lo que realmente necesito calcular es la desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica ya es un número que me permite a mí definir qué tan alejados están los datos de la media. Entonces piensen en esto, aquí me dicen, vea, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, si la varianza era esta que la habíamos calculado, el s cuadrado, y era la sumatoria del dato menos la media, la 2 sobre el número de datos menos 1, entonces la varianza, la desviación típica va a ser la raíz cuadrada, se denomina con s, y va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, como la varianza está al cuadrado, pues simplemente saquemos el valor. ¿Cuánto nos dio la varianza ahorita? La varianza nos dio 85.69 en el ejercicio en la pestaña anterior. Si la ven, vean aquí, muestro nuevamente la varianza. Miren, la varianza me dio 85.29 kilogramos al cuadrado. Aquí me faltó incluso poner el cuadrado. Listo, porque esto está elevado al cuadrado. Ahora, si voy a calcular la desviación estándar o típica, me dicen, pues calcúlele la raíz cuadrada a ese valor. Es decir, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 85.69 kilogramos al cuadrado? Será 9.25 kilogramos. Entonces, este dato, la desviación estándar, sí me permite establecer entre qué valores se deben mover mis datos. ¿Cuál fue la media que yo calculé? La media, ahorita, la media o el promedio, 57. Es decir, que mis datos se van a estar moviendo entre la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar o desviación típica. ¿Cuánto fue la desviación? 9.25. Es decir, si la media de mis datos es de 57.88, ¿cuánto
será el valor mínimo, 48.63, y el máximo, 67.3. Entonces, mire que ya me da una idea de cómo o qué comportamiento tienen mis datos en términos de su variabilidad o su dispersión. Observen que mis datos se están moviendo desde 48.63 hasta 67.13, que en efecto pues fácilmente lo podemos apreciar incluso cuando calculamos ahorita el rango. Es decir, esta desviación estándar, desviación típica, sí, me da cuenta de qué tan variado o qué tanta variabilidad hay en esos datos. Sin embargo, usted también me dirá, bueno, pero yo cómo sé si entonces ese es un buen o mal dato, si esa media que yo calculé de 57.88 kilogramos es un buen dato y me representa efectivamente la población. Entonces uno puede empezar a pensar, bueno, realmente la desviación es poca. Digamos que con respecto a la media, la desviación es de 9.25, ¿cierto? Entonces viene precisamente la otra estrategia, y la otra estrategia es el coeficiente de Pearson. ¿Qué me dice el coeficiente de Pearson? Vea, simplemente el coeficiente de Pearson, también llamado Spearman, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa de los datos. Es decir, me va a informar porcentualmente qué tanto se están dispersando mis datos con respecto a la media. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se va a calcular? Miren lo sencillo. Se va a calcular, se va a calcular como una división entre la desviación típica y la media o promedio aritmético. ¿Cuál fue mi desviación típica? Recordemos aquí, desviación típica o estándar me dio de 9.25. ¿Y cuál fue mi media aritmética? De 57.88. Entonces devolvámonos aquí, miren cómo la calculamos, simplemente la desviación típica 9.25 dividido el promedio, eso me da 0.15. Si yo lo multiplico por 100 me da el 15%. Entonces usted me dirá, bueno, profesor, ¿qué quiere decir? Que esa variabilidad de los datos de esas 17 mujeres está más o menos en el 15%. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es bueno? ¿Que es malo? Entonces uno empieza a analizar qué tan exacto quiere el estudio. Yo diría que una variabilidad del 15% pues no es del todo malo, pero siempre representa harta variabilidad. Es decir, encontramos chicas bastante pesaditas y encontramos chicas bastante delgadas. Entonces, en ese caso, si uno estuviera haciendo un análisis estadístico real, uno lo que puede hacer es, hombre, ¿será que es que hay un dato, una niña que de pronto sufre de tiroides en esa muestra y tiene un peso exagerado? Porque es que de pronto para hablar de una chica que esté estudiando en universidad y que de pronto tenga un peso de 76.5 kilogramos, uno dice, de pronto estamos hablando como de una chica que tiene bastante peso, bastante sobrepeso. Entonces, este dato, estadísticamente hablando, uno lo puede considerar como un dato outliers. ¿Qué es un dato outliers? O sea, un dato como que se me sale del contexto, como que me daña mi estudio. Entonces, en ese caso, cuando yo detecto eso y quiero tener un poco más de precisión en el estudio que yo quiero hacer de mi población, simplemente lo que hago es sacar ese dato de mi estudio y volver a calcular, entonces, con base en eso, una media que sea un poquito más real a las condiciones específicas que tienen nuestras estudiantes. Miren que si yo, hagamos el ensayo, saquemos este dato, miren que la media, con este dato la media está en 57.8, es decir, si yo aproximo este dato, estaríamos hablando de que en promedio las estudiantes del Colegio Mayor de Antioquia mujeres pesan 58 kilogramos. Y de pronto no es así. Saquemos a esta niña. ¡Pum! Mire, bajó el promedio 1 kilo con solamente quitar ese estudiante que de pronto vemos que tiene un dato muy desproporcionado. Pero como les digo, esto ya son decisiones que se toman en el momento dependiendo de
digamos, de la precisión con la que yo quiero que se realice el estudio. ¿Listo? Entonces, concluyamos un poquito. Primero, tenemos básicamente 4 medidas de dispersión que son las que me permiten identificar qué tanta variabilidad, miren esta palabra aquí, variabilidad hay en los datos. La primera es el rango, la segunda es la varianza, la tercera es la desviación y la cuarta el coeficiente de variación. Para hallar el rango, lo único que tenemos que hacer es ubicar cuál es el dato más pequeño y cuál es el dato mayor. Entonces, el dato más pequeño, en este caso, era de 46.8. Uy, aquí había entonces otro error, compañeros. 46.8. Y el dato más grande era el de 76.5. Eso me da, repitiendo el valor, 76.5 menos 46.8. Perdón. 76.5, a ver, 76.5 menos 46.8, 29.7. Ese es el rango que me indica la máxima diferencia que puede haber entre dos datos cualesquiera de mi muestra. ¿Listo? De fácil cálculo, muy sencillo calcular, pero no nos dice mucho, ¿cierto? No nos dice pues realmente mucho si realmente esos datos están o no dispersos. La segunda medida de dispersión es la varianza. La varianza simplemente se calcula como la sumatoria de los xi menos x barra sobre, al cuadrado, perdón, sobre n menos 1. ¿Listo? Otro dato importante, chicos. Usted me dirá, ay, profe, pero siempre tenemos que ubicar esta fórmula. No, yo también puedo calcular la varianza usando las fórmulas estadísticas. Si yo activo las fórmulas, mire que me aparece var, que es la varianza, señalo los datos que quiero calcular y me dice que la varianza es de 85.29, exactamente lo que yo tengo aquí, calculado con la formulita. ¿Listo? Obviamente ustedes ya aprovecharán la herramienta del Excel y todo aquello. Muy bien, ya tengo la varianza. Realmente lo que les decía ahorita, la varianza a mí pues no me da cuenta de mucho. Lo que me interesa es calcular la desviación típica o estándar, que se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, si nuestra varianza era de 85.69 kilogramos cuadrados, la raíz de eso es de 9.25 kilogramos. Entonces, esa desviación ya me permite saber qué tanto se desvían mis datos, por eso se llama desviación típica, con respecto a la media. Se desvían 9.25 kilogramos por debajo y 9.25 kilogramos por encima. Yo creo que ustedes observen una cosa. Si la varianza me dio 9.25, quiere decir que según mis datos, medidas de dispersión, el mayor dato debía ser de 67.13. Pero vamos a la muestra y vemos que no, vemos que hay personas, esta señora sigue pesando 77. Nos ratifica que algo está pasando con la masa muscular de esa señora y que es mejor quitarla de ahí porque pues, tiene una variabilidad muy grande. Sin embargo, lo que les decía ahorita, no basta con calcular la desviación estándar, sino que nos interesa mirar con respecto a mi media, cómo está esa variación estándar. Entonces calculamos el coeficiente de Pearson, que es una división, simplemente dividimos la desviación típica, o sea, la raíz cuadrada de la varianza, entre el x barra que calculamos, eso nos da un número, lo multiplicamos por 100 y efectivamente entonces estamos diciendo que la variación simplemente es del 15%. Eso, digamos que ese coeficiente de variación nos sirve para comparar incluso conjuntos de datos pertenecientes a poblaciones distintas. Ahí ustedes tienen un tercer ejercicio. En ese tercer ejercicio les van a poner a comparar precisamente unas muestras del ITM, del Pascual Bravo y no recuerdo del Colegio Mayor obviamente, y con estos datos pues van a concluir, digamos, cierta información, que es el tercer trabajito que hay propuesto para esta unidad 3. Bueno, chicos, entonces ahora sí los escucho. ¿Quiénes tienen alguna duda? Profe, Cuéntame, Harold. el procedimiento de la raíz cuadrada también se puede hacer con la fórmula de Excel. El procedimiento de la raíz cuadrada, o sea, tú me te refieres a la desviación estándar. Sí, sí, también se puede hacer con Excel. Creo que aquí te tocaría ya buscar la fórmula
más funciones y aquí colocas desviación. Vamos a ver si aquí nos aparece. Sí, mira, por aquí nos aparece efectivamente la desviación estándar. Listo, creo que es esta. Mírala aquí. Entonces, de nuevo aquí, dices aceptar, colocas cuál es la desviación que tú quieres de los valores que tú quieres calcular. Pero mira, Harold, que es muy sencillo. Es decir, si tú ya tienes la varianza, mira la varianza, pues no es sino calcular la raíz cuadrada, pues que es un dato incluso que sale mucho más sencillo usando una calculadora o el mismo Excel. Listo, pero sí, sí se puede, claro. Lo que pasa es que uno, digamos que no siempre va a tener a la mano, Harold, el Excel. Entonces uno también tiene que al menos tener claridad de dónde vienen esos datos y cómo fue que se calculó. Ok, bien. ¿Quién tiene más preguntitas? Milena, ¿tú tienes preguntas? No, a ver, pero ya concluí que estos dos se suman para poder tener los datos de acá abajo. ¿Cuál? Los de aquí. 9.25 se resta con este 57.88. Sí. Y este se suma con el 9.25. Entonces por eso me dan estos datos de acá abajo. Exactamente, sí. Es que es como yo les decía ahorita, Milena, es como, vamos a colocar esto por aquí, voy a darle la vuelta, si me permites. Es como si digamos, el rango precisamente en el que se van a mover mis datos es la media menos la desviación típica o la media más la desviación típica. O sea, si a 57 yo le resto 9, me da 48. Si a 57 le sumo 9, me da 67. Es como los valores, entonces, que va a ir tomando entre los que se está moviendo mi dato, que es la masa corporal, que es lo que yo estoy precisamente estudiando, ¿sí? Bueno, muy bien. Milena, ¿qué se hizo Milena? Milena se fue. Ahora ya estoy. Hola, Mariana, perdón. Mariana. Bueno, Mariana no sé qué le pasaría. Y Joana, ¿cómo estás? Pues por acá escuchándole la clase. Pero no te veo, ¿por qué no activas tu cámara para que nos veamos al menos? Porque no sé qué le pasa, yo le he buscado, yo no sé qué le pasó a la cámara, no sé. Ah, bueno. No quiere activar. Listo, tranquila. ¿Tú tienes alguna pregunta, Joana? Ay, pero yo no le entendí ni jota. ¡No! Joana, ¿no entendiste? No, bueno, es que yo me perdí organizando esa cámara. Pero ¿por qué te entretienes con la cámara en vez de mirar lo interesante que es el video? Bueno, Joana, ¿sabes qué? Pero tú sí vas a hacer la clase o nos envías el link del video. El video siempre queda montado ahí en el aula. Yo ahorita lo monto, lo subo a YouTube y lo monto en el aula. Entonces lo pueden mirar. Yo creo que más la clase para la presencial para lo que es probabilidad, Milen, Joana y Mariana y todas. Lo dejamos para el tema de probabilidad, que pues de pronto hay un poquito más de complejidad. Pero aquí, digamos, en este cálculo de medidas de dispersión, te prometo, y yo creo que Harold, que es mi monitora doc, lo puede dar fe, y es que viendo el video yo creo que no tiene pierde, ¿cierto, Harold o Milena? ¿Ustedes qué dicen? Pues está muy bien. bien. Siguiendo el video. Sí, es muy sencillo, o sea, no hay pierde, no tiene, digamos, ningún tipo de dificultad. Como les decía, este curso de estadística me parece muy sencillo porque no se trabajan datos agrupados, entonces es mucho más sencillo. El problema cuando se trabajan datos agrupados es un poquito más, digamos, más riguroso desde el punto de vista matemático, pero aquí créanme que estamos, digamos, trabajando un tema bastante sencillo. Voy a mirar incluso aquí a ver si no me ha sacado. Sí. Esta tarea de aquí. Miren, esta es la entrega que ustedes deben elaborar. Hay dos actividades. Esta es la entrega de la actividad del análisis. Profe, eso le iba a preguntar yo. Yo me metí a esa página y yo no, pues, no sé cómo... Bueno, aquí dice que debes ingresar a esta dirección del DANE y explorar la aplicación, o sea, y aquí hay un link para ingresar. Sí. Luego debes hacer clic en esto, en Geovisor. Y
en Desarrolla tu análisis geoestadístico. Después, Ahí en esa página está eso. sí, ahí está. Entonces debes ubicar en la parte de la izquierda de esa aplicación un panel que te da estas opciones. Opción 1, escoge información, opción 2, ubica el geónimo y opción 3, selecciona el radio. ¿Para qué te vas a ubicar ahí? Porque aquí vas a ubicar precisamente esto. Cuando tú dices, escoge la opción, vas a colocar en escoger información, selecciona el tema de consulta que va a ser viviendas, hogares y personas. Luego, ubica el geónimo en el Colegio Mayor de Antioquia y el radio de 500 metros. Luego vas a sacar unos datos, que son los datos que te piden en esta tabla, y vas a repetir el procedimiento para los tres: el Colegio Mayor, el Instituto Tecnológico Metropolitano y el instituto o la institución universitaria Pascual Bravo. Y vas a coger, bueno, ¿cuánto es el número de personas en 500 metros a la redonda? Porque tú elegiste la opción en el radio de 500. ¿Cuál es el total de hogares? ¿Cuál es el número de hogares en 500 metros a la redonda? ¿Cuál es el número de viviendas? Y luego, ya teniendo esta tabla, lo que te piden entonces es el resto. ¿Cuál es el valor promedio de las personas en el hogar, en el radio seleccionado? ¿Cuál es el número promedio de personas por hogar? Listo. Es decir, mira que aquí te piden calcular promedios, varianzas, luego rangos, luego porcentaje de dispersión y hacer una interpretación. Aquí, les digo, en esta cuarta de varianza vamos a calcular no tanto la varianza, sino la desviación típica. Esto es básicamente en el cuarto punto la desviación típica, porque como les decía yo, pues la varianza no me da pues ninguna información como de la cual yo pueda empezar a concluir. Listo, hacen un trabajito, digamos en un documento de Word, como ustedes lo acostumbran a hacer, y lo van a subir antes del domingo. Ok. Bueno, ¿qué más duditas hay? Las otras dos actividades son actividades, examencitos muy sencillitos. Aquí hay una evaluación de la unidad 3, parte 1, y aquí hay una autoevaluación también, parte 2. Son muy sencillos pues las actividades, y con esto damos por terminada nuestra unidad número 3 para prepararnos para introducción a la probabilidad. Entonces, compañera, mire, Mariana y Joana, aquí en videoconferencias es donde yo, digamos, reporto los videos. Mire que aquí están los videos anteriores. Entonces, aquí lo voy a poner para que los que no pudieron estar aquí, pues lo miren. Listo. Harold, estás como aburrido. ¿Qué te pasa? No, profe, analizando. Profe, una propuesta. Cuéntame. Buenos plazos. ¿Qué tal si desarrollamos la cuarta unidad presencial? Presencial. Sí, pero para desarrollarla, con la ayuda de usted ahí, presencial. A ver, yo veo cómo estamos. Probabilidad condicionada, ley de Laplace y teorema de Bayes. Pues Harold, vea, yo le puedo, digamos, para hacerlo cuando, Harold. No, pues ya hice que coordinar con los compañeros a ver. No, y usted, profe. Vea, también usted. pasa lo siguiente, compañeritos. Mire lo que va a pasar. Digamos que en semana es un día días complicados, tanto para ustedes como para nosotros, desplazarnos a la universidad y acordar un horario que nos sirva como a todos. Ustedes están viendo este calendario, ¿cierto? Bueno, Sí. Bueno, hoy es 21. Este sábado 24 y 25 ustedes van a estar en función de las actividades de medidas de dispersión. De tal forma que, digamos que la unidad de probabilidad se empezaría aquí, el 26. El siguiente sábado es el sábado primero, sería el único día que tendríamos para hacer esa clase presencial, y como dice pues Harold, si no desarrollarla en un 100%, pues sí, digamos, apoyarlos bastante en la solución de las actividades de probabilidad.
pero requeriríamos entonces que fuéramos todos, que estuviéramos un tiempo larguito allá en la universidad, es decir, no sé, unas 3 horas como mínimo para que nos alcance el tiempo y podamos abarcar las que hay aquí, que aquí primero hablan de probabilidad, luego la probabilidad condicional, ley de Laplace y teorema de Bayes, y miremos a ver qué ejercicios podemos empezar a desarrollar aquí, yo los hago con mucho gusto. Pero entonces tocaría que agendáramos para ese sábado primero, porque ya el otro sábado, compañeros, es el 8 de diciembre y ya olviden pues que perdimos el año porque ya estamos poniendo velitas. Entonces no creo que... Pues yo no sé las compañeras, a mí me parece bien el 3. Yo sí, yo también. El primero. Igual Primero. a mí me queda bien porque yo estoy descansando ese día. Ah, bueno. Pero en la tarde porque yo estoy trabajando en la mañana. No, igual, yo creo que sería bueno hacerlo en la tardecita, pero tampoco muy tarde, pero sí, no sé, puede ser, les propongo. De 2 a 6. Pero entonces de 2 a 6 y usted invita cervecita al final, claro. A las 3. Yo tenía un amigo que decía, yo no sé, yo estoy aquí. Bueno, no sé, porque además A las 3. a Milena le queda fácil solo a las 3. Salgo a Bueno, las sí, 2. de 3 a 7. No, porque no, la universidad no nos permite sino hasta las 6, Harold. Ah, bueno, entonces de 3 a 6, De sí, 3 a claro. 6, listo. Entonces hagamos una cosa, pues, mi monitor, Harold. Usted es el que se va a encargar de contarle a la gente. Listo, de que vamos a hacer ese taller, que el objetivo es abarcar toda la unidad de probabilidad ese sábado y tratar incluso de dejarla calificada, lista, con las actividades resueltas. Sí, esa es la idea porque sí, como se nos dice que es un poquito más compleja, estando ahí con la tutoría presencial de usted, de pronto la cogemos más fácil. Me parece bien, hágale de una. Usted sabe que yo estoy para eso. Sí, profe, entonces antes de cerrar, compañeras, si tienen contactos de otros compañeros que están estudiando y no pudieron ingresar hoy, para crear un grupo solo, que veo que son 17 integrantes, para lograr la mayoría, para crear un grupo de estadística, para cuadrar bien, para que todos vayan, para que todos se beneficien. Claro. Por favor, si tienen contactos, entonces ahorita, o si tienen a la mano, por favor, para que anoten mi número y me escriban y creamos un grupo solo de estadística. Para hablar con los compañeros, con todos los que ustedes tengan, para coordinar eso, cosa de que todos nos beneficiemos. De pronto hay compañeros que necesitan notas esta última unidad para mejorar la calificación de las unidades anteriores. Listo, hágale pues. Entonces, vea, en ese caso, les puedo inclusive habilitar las actividades de la unidad 3 hasta el martes. Vamos a ver el 1 de diciembre para abarcar todo lo de probabilidad, entonces no tengo problema. Si quieren yo las dejo hasta el martes, las de la unidad 3, para que también pues tengan como más tiempito, porque la actividad de análisis de geoestadístico está carnudita, está larguita, les toca camellarle bastante. Listo, compañeritos, un placer entonces verlos. Entonces, listo, profe, muchas gracias. WhatsApp, Harold me escribe, que es mi monitor. Un abrazo, Mariana, Giovanna y Harold, que les vaya bien, que Dios los bendiga. Hasta luego. Listo, profe. Igualmente. Chao. Chao.